Nos vamos a preparar a ver la peor locura que se está notando en estos tiempos, y esa locura es la de luchar contra el propósito de Dios. No hay duda que la historia se va condensando, concentrando, compactando a los últimos momentos ya establecidos por el Dios que creó una humanidad para que toda ella se convierta en un cuerpo donde Él pueda ser adorado. La intención primigenia y por lo tanto el propósito de Dios es que todo ser humano venga al conocimiento de su salvación. Todos deben recordar lo que el propio Maestro nos dejó por enseñanza, y les pido que siempre lo tengan muy en cuenta. No le voy a decir que lo busque, yo se lo voy a leer. Sin embargo, insisto en el que usted lo tenga de memoria, casi sabido. Es interesante que a veces las sectas que golpean la puerta o están con mucha denuedo dentro de su ideología, paradas en alguna esquina, tienen, desde que alguien entra en ellos, la habilidad de hacer que ellos se aprendan de memoria algo que después utilizan para ganar adeptos a su secta. Y sin embargo, esto no fue dicho para ganar adeptos, esto fue dicho para que el movimiento que había empezado aquel Juan el Inmersor y que el maestro Yeshua había desarrollado con su propia vida como enseñanza, mientras estaba en Getsemaní dijo lo siguiente, y estoy hablando de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el ungido, a quien has enviado. Muchos de ustedes, por venir de connotaciones dogmáticas evangelicoides, nunca voy a decir evangélica porque lo evangélico es sano y sagrado, lo evangelicoide es lo que es enfermo dentro de la iglesia evangélica, y es pastores que lo único que quieren es mantener a la gente adormecida en ignorancia. Por eso que odio yo a los ignorantes, porque no hay peor ignorante que el que le gusta que sus líderes los mantengan ahí. Y entonces al evangélico lo convierten en un evangelicoide, porque si le pregunta a usted a un evangelicoide o a alguien que dice ser evangelista, como otro error de los tiempos actuales, los medios ayudan a usar mal ese término, ¿qué es la vida eterna? Le van a decir y morirme e ir al cielo. La pregunta que yo tengo es si tenemos que decir las cosas como creemos que son, como alguien que cree que son me las enseñó o como lo reveló el maestro en su enseñanza. Entonces vuelvo a leer. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. O sea que está definido, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Para un judío o israelita, ¿quién era el único Dios verdadero? Yud, Hei, Bat, Hei, ya ves su santo nombre y así lo santificamos aquí. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, tu ungido, o Yeshua, el ungido, a quien has enviado. ¿Se anotó? Propóngase de memoria aprenderlo, para que cuando alguno de sus conocidos le pregunten ¿qué es la vida eterna?, usted le pueda decir de memoria solamente lo que dijo el maestro. Y no caiga en el error de mucha gente que filosofa, entre comillas, con respeto a la filosofía, porque la verdad que usar ese término ante algo que yo aprecio mucho, que es la filosofía, me da cosa, pero hay mucha gente que, entre comillas, filosofa, sofismas, errores, cosas que parecen bonitas, pero que no tienen nada que ver con la Escritura. Les pedí 2 trabajos, volviendo a nuestra enseñanza de hoy, Hechos capítulo 12, pero a la vez le pedí que si se anima a abrir el Salmo capítulo 2. Los dos muy relacionados el uno con el otro. Entonces, hoy vamos a ver algo que tiene que ver con un rey, el rey Herodes Agripa I. Sin embargo, él nos va a conectar con toda la idea de los 2 gobiernos que se han establecido en estos tiempos aquí en el planeta desde que la serpiente logró ponerse en el lugar que se ha colocado. Pero el Salmo 2 ya van a entender por qué lo estamos leyendo. De verdad, meternos como nos estamos metiendo en el libro de los Hechos desde la perspectiva única del contexto histórico no es tan sencillo para alguien como yo, que tiene que desaprender junto con ustedes para también aprender. Sin embargo, el que no sea sencillo no significa que esta tarea a mí no me guste. Por el contrario, estoy muy contento o muy feliz de que esto esté pasando. La semana que se fue nos mostró a un tal Coraj causando una rebelión que de repente vemos que es una intención, como decía Adriel en la Haftará que nos ofrecía. Y el verdadero significado de todo lo que fue la semana es el llamado a lo que también Adriel nos decía, cuidado con ser
depilados por la tierra misma. Algunos sabios aseguran que Korah, cuyo entre tantos significados ustedes saben que está el de calvo o depilado, no era simplemente por lo que más tarde le acontecería en cuanto a momento que fueron consagrados los levitas, en donde Aarón y Moisés, o Moisés y Aarón en ese orden, los van a consagrar depilándolos primero. Eso podría ser, pero Korah se llamaba Korah desde que había nacido. Y quizás, no lo sé, dicen los sabios, su padre había logrado ver lo que Korah también vio, que se escondían las generaciones de ese hombre ilustre. En ese hombre ilustre estaba la posibilidad de que él mismo pudiera depilarse de todo esto que una depilación significa. Esas vellosidades que hacen que la piel no se vea totalmente completa o pura, ya que las vellosidades que son propias de la piel la hacen ver. Sin embargo, también, desde lo que el papá de Korah había notado, este varón representaba una generación de personas y personajes que a lo largo de los tiempos, desde el principio y desde antes del principio de toda la existencia, habían tenido siempre la misma intención, un corazón lleno de anarquía. ¿Qué es un corazón lleno de anarquía? Lo que también de repente usted puede encontrar al terminar el libro de los jueces. Y cada uno de los israelitas hacía lo que bien le parecía, otras versiones dicen lo que cada uno se le antojaba hacer, simplemente porque aún Israel no tenía rey. Y muchos creen que porque no habían elegido, como lo vimos hoy en la Haftará, al rey primero de la tribu de Benjamín, hablo de Shaul, en griego Saulo, pero no se refiere al momento histórico en donde empiezan a aparecer la monarquía dentro de Israel, en este caso la tribu de Benjamín, aportando a Shaul, y más tarde, por causa misma del pecado de anarquía, mala intención del propio Shaul, David y su genealogía. El punto está en que esa intención que tuvo Korah, su padre, que ¿alguien se acuerda el nombre del padre de Korah? Lo estoy de buscar acá en mis apuntes. Ibhat, hijo de Keat, ¿sí? O sea, su papá se llamaba ungüento, se llamaba aceite. Y Korah y su descendencia estaban llamados a ser parte de los que conocerían la unción del santo. Y justamente hoy quiero hablar de eso, de conocer la unción del santo, no de hablar del Espíritu Santo. Porque muchos de los que aquí estamos, me incluyo, a veces hablamos del Espíritu Santo y no consideramos que el Espíritu Santo es el Mesías mismo en nosotros, gracias a que Él, del Eterno, recibió la revelación de ser la máxima expresión de su amor, porque el Eterno, antes que todo existiera, a su amor lo convirtió en un paradigma mental, un ungido. Antes que todo viniera al mundo, Él necesitaba saber para qué iba la existencia a tener sentido. Y la existencia en el plano de lo invisible, como también en este plano, en el plano físico, unida, apunta a una sola cosa, a que el propósito de Dios termine completo. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que la mejor criatura que apareció al final de toda la creación de la existencia se conforme a su imagen, en base a esa idea que Él tuvo, la idea del unigénito o del santo ungido. Quiero yo entonces con esto invitarlos a que pensemos entonces ahora en esto de Hechos capítulo 12, pero también vamos a mirar el Salmo 2. Para meternos en el terreno, Hechos 12 nos habla de la historia del movimiento del Señor a través de sus Sheliahim. Sheliahim significa enviados, delegados, ¿sí? Encomendados, emisarios. Les di todos los, no todos, una gran mayoría de los significados o traducciones que puede tener la palabra Sheliahim. Es una palabra hebrea. ¿Había Sheliahim cuando Yeshua vivió en la tierra? Cuando Él vivió, aún no empezaba su ministerio. ¿Había Sheliahim, sí o no? Sí, bien, esa respuesta es correcta. Lo que me quiero es asombrar porque han dicho sí. ¿Cómo sabemos que habían Sheliahim, emisarios, enviados, encomendados, misioneros? ¿O cómo te enteraste que había Sheliahim? Shalom. ¿Por Juan el Inversor? A ver, no entiendo la pregunta, porque me haces una pregunta. Bueno, por Juan el Inversor. Afirmo yo por Juan el Inversor. Porque dice que él enviaba a un mensajero que iba a allanar el camino
del Mesías. Y al ser enviado a allanar el camino del Mesías, entiendo yo que Juan es un enviado. Claro, está bien planteado. Yo no lo había visto así, pero muy bien, gracias por el aporte. Muy bien, ya tenemos un caso de un sheliach, que sería el singular, enviado directamente por Dios. Enviado directamente por Dios. Bien, esa respuesta vale, pero hay una respuesta que estaba esperando que también es válida. Ya había muchos sheliachim y no los enviaba a Dios. Shalom. Shalom. Entiendo que eran los fariseos. Claro, muy bien. Por eso me gustó la respuesta de Nicolás y la acepto, porque ahí tenemos un sheliach en cuanto a que es enviado por Dios, pero oficia como ¿qué? Como profeta. ¿Sí? Sin embargo, habían sheliachim que oficiaban como lo que yo dije, emisarios, enviados, misioneros, y eran los escogidos por los fariseos. ¿Cómo sabe usted eso, ya que tiene el micrófono? ¿De dónde nos saca eso? ¿Quién nos dice que ya había apóstoles? Por el mismo maestro. El mismo maestro. ¿En qué momento? Que dice que van por todo el mundo tratando de hacer primero, adeptos. hay de ustedes fariseos y escribas. fariseos, escribas, hipócritas. Y ahora sí. Que van por todo el mundo buscando hacer adeptos y cuando logran tener uno, lo estoy parafraseando, Sí, lo hacen sí. más hijo del Gehenna que ustedes. Eso que él acaba de decir es la costumbre que tenían los fariseos. Gracias. Enviaban por el mundo emisarios. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrar, les pregunto, gentiles que se quisieran convertir al nombre de Yahvé. ¿Qué querían ellos encontrar? Adeptos de verdad. Adeptos es un partido político. Querían encontrar a las 10 tribus de Israel. Los fariseos eran mesiánicos, ¿o no? Ellos anhelaban que el Mesías se manifestara, pero como buenos estudiantes de la Escritura sabían que el Mesías se manifestaría cuando las ovejas perdidas de la casa de Israel también regresaran. Entonces ellos en su metodología de enseñanza tenían sheliachim, es decir, maestros enviados. Primero a los judíos ya conocidos. ¿A dónde los enviaban? A las sinagogas. Por eso hay un fariseo que primero persigue a los discípulos de Yeshua y después en el camino a Damasco se convierte, que siempre va a tener una ventaja como fariseo cuando llega a cualquier ciudad. Lo reciben, pero ¿en dónde? Lo reciben en la sinagoga, porque dicen, el fariseo es un sheliachim, es un sheliach, perdón, ¿entienden? Esto lo digo más que nada por la televisión, para que fue muy buena la respuesta del hermano Juan José cuando dijo, sí, es apóstol en carne y hueso, pero es porque justamente necesitamos entender que sheliach, en plural sheliachim, pero lo llevo al singular, sheliach, enviado, misionero, emisario, etc. También en griego, que es lo que vamos a leer, nosotros leemos en español, pero eso se escribió en griego, no decía sheliachim ni sheliach. En singular decía apóstolos, ¿sí? Entonces apóstolos, que es el singular de sheliach, también significa emisario, enviado, misionero, alguien con misión, encomendado. ¿Me van siguiendo? Y justamente yo quiero que entremos a mirar esto, porque sí es posible que haya apóstoles en nuestros tiempos. Lo que no es posible es que existan apóstoles en las iglesias evangélicas. Porque la misma intención que tenían los misioneros o sheliachim de los fariseos, tiene que existir en un apóstol evangélico. ¿Y cuál es la intención? Reunir las 10 tribus de Israel. Estar lleno del Espíritu Santo no tenía que ver con tener esa intención de que las 10 tribus estén juntas con las 2 tribus. Pregunto si eso se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces, es verdad que en este tiempo no hay apóstoles en las iglesias evangélicas, porque además, especialmente los fariseos, después nuestro maestro, el apóstol, el sheliach, si iba a la sinagoga, ¿en qué se especializaba a la hora de enseñar? Cuando llegaba a la sinagoga, ¿qué hacía con la Torá? Claro, la enseñaba interpretándola con un objetivo, que lo que estaba ahí se cumpliera cada vez mejor. Los apóstoles evangélicos que vemos por la televisión y toda la onda de la onda Starbucks, porque hoy hay iglesias apostólicas por todas las redes, ¿sí? Se esmeran en hacer que la gente comprenda la Torá para vivir mejor los mandamientos. Entonces, ¿hay apóstoles en la iglesia evangélica, sí o no? Y si se les dice apóstoles, ¿son verdaderos o falsos? Justamente eso es lo que dice Apocalipsis. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo se probaba un apóstol? Este está enseñando que guardemos los mandamientos. Y en el caso del movimiento del Señor, ¿está enseñando que esa Torá revela al único Dios verdadero y a su Mesías que él ha enviado, que es Yeshua? Y esto es lo que yo quiero
que entiendan que en el libro de los Hechos aparece y que la intención que tiene Lucas en toda su obra, recuerde que Lucas tiene una obra doble, el Evangelio que hoy lleva su nombre, que en ese instante no se llamaba, capaz que se llamaba Evangelio, pero no se llamaba Evangelio de Lucas, y el tomo 1 seguro que era. Primer tratado se llamaba, para Lucas se llamaba el primer tratado. Y luego el segundo tratado, que es este libro llamado Hechos de los Emisarios, Hechos de los Apóstoles, o como a mí me gusta llamarlo, el Evangelio del Paráclito, del Consolador. Estamos regresando ahora en este capítulo a Jerusalén, ¿sí? La semana pasada nos quedamos en una ciudad que empieza a convertirse en un centro apostólico y que va a ser la ciudad que va a enviar apóstoles del Mashiach, porque Jerusalén ya enviaba apóstoles fariseos. En Jerusalén había un cuartel general de 12 apóstoles que el propio Mashiach había dejado. ¿Me equivoco? No me equivoco, pero de donde empiezan a salir apóstoles no es de Jerusalén, sino de la ciudad que la semana pasada estuvimos viendo. Díganme el nombre. Todos decimos Antioquía. Ahora, yo dije que justamente tanto la plenitud de Pablo cuando va camino a Jerusalén y toda su historia de Teshuvá, de regreso al Mesías que tiene él, era una bisagra. ¿Se acuerdan que se los dije? En la historia del movimiento. ¿Y dónde se empieza esa bisagra a mostrarnos de que empieza a cambiar el portal? Acá en Antioquía. Porque justamente en Antioquía se va viendo que el eje de Dios no es que tanto la gente venga a un lugar llamado Jerusalén, sino que la gente en el mundo se eleve a una mentalidad llamada Jerusalén. Entonces vamos a mirar esto, el capítulo 12, porque en este relato vamos a ver a un rey muy humano, muy con la intención de Coraj, muy parecido a los reyes que buscaba el pueblo en la época del profeta Samuel, por lo cual eligieron a un rey parecido que se convirtió en algo parecido, que es el rey Saúl. Estoy hablando del rey Agripa. Un rey que dije que es muy humano, porque ¿en qué se puede distinguir a un líder político, sea rey, sea hoy vamos a usar también el sistema más de moda en nuestros tiempos, la democracia, sea presidente? ¿En qué podemos distinguirlo? En lo que dice el Salmo 2. El Salmo 2 dice así: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Pregunta, ¿verdad? Digan la pregunta, ¿por qué? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, ¿cómo sale la palabra ungido acá en este salmo en el idioma hebreo? Mashiach. Y cuando en la Septuaginta lo tradujeron a los 70 ancianos al griego, Christos. O sea, ya encontramos algo. Se levantarán contra el nombre, por eso les pedí que estudien Juan 17:3, porque esa es la vida eterna. Se levantarán contra el nombre y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Eterno, el Señor, se burlará de ellos, Adonai. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Yahvé con temor y alégrense con temblor. Honren al... ¿Y quién es ese hijo sino el ungido? Honren al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Quiero que se den cuenta que este salmo tiene una tremenda pregunta cuando yo se las hice repetir el por qué. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen cosas vanas? Estamos en tiempos donde las naciones se amotinan. Después de la pandemia, como a mí me gusta llamarle, se va comprobando que yo no era ningún conspiranoico como dijo el siervo que nos dio la Hastará, cuando comenzó todo ese momento diabólico que pretendía dividir la congregación, que gracias a Shavuot nos dimos cuenta que nunca fuimos divididos, amén. Esa es la forma que Dios nos ha sanado, de verdad. Yo estaba perdiendo el tiempo en una palabra que no era correcta. Pero ¿cómo comenzó? Porque yo en la pandemia, cuando desperté yo, comencé a denunciar. Me acuerdo que comencé con un biólogo, se me ha olvidado, el que lo conocen hoy como el Lobo, pero bueno, español, y que tuvimos problemas con Facebook, ahí es donde abrimos Telegram,
Todos deben recordar cómo al comenzar a denunciar y decir cuidado, esa inoculación es falsa, etcétera, etcétera, y todo el encierro es una programación neurolingüística negativa, hoy estamos comprobando, 5 años después, que todo apunta a que cada vez el Mesías sea menos reconocido. Porque el Mesías ya vino. Y vino a hacer que el reino de Dios esté entre nosotros. Y el reino de Dios consiste en una cosa primordial: amor y paz. El espíritu de coraje es contrario, y el espíritu de coraje es lo que se ve en las naciones. ¿Por qué se motivan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Los reyes de la tierra se alzan, los gobernantes, dice esta otra versión, se juntan y hacen pacto contra el Eterno y contra su ungido. Rompamos sus cadenas, dicen en esas reuniones, y despojémonos de sus grilletes. El que está entronizado en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Usted sabe que siempre están las reuniones. Cuando no está el G7, luego viene el G8. Cuando no está la reunión de la Comunidad Europea, está la reunión del Foro de Davos, ¿sí? El Foro Económico Mundial. Previamente se ha reunido el Club Bilderberg, que ya no es tan secreto. Todos los noticieros siempre hablan de la reunión del Club Bilderberg. Todo el tiempo esto ha existido y en nuestros tiempos esto ha aumentado. ¿Qué se planea en esas reuniones? La marcha económica, la marcha política y aún la marcha religiosa. ¿Por qué? Porque es la única manera de hacer que el ungido no sea reconocido. Por eso es que yo no soy antisionista, porque se negaría un movimiento histórico llamado el sionismo, que puede haber tenido, como tiene, gente con buena intención, pero sí soy anti-gobernantes que se juntan para que la gente no conozca a Yud-Heh-Vah-Heh como único Dios verdadero y a su hijo a quien ha amado. Soy anti-Netanyahu, que si usted no lo sabe, está buscado como criminal de guerra. Él no podía salir de Israel, pero ahora va a salir y va a ser recibido en Washington. ¿Por qué? Porque allí está su amigo Trump, que lo va a amparar para que no sea capturado y entregado a la Corte de la Haya. Se amontinan y se ponen de acuerdo, todos. ¿Para qué? Para que el Mashiach no se manifieste. A un gobernante del mundo se lo conoce justamente por el Salmo 2. Y es muy claro por el Salmo 2 que Dios se enfurece con este tipo de gobernantes. Cuando no se predica a el Dios eterno y a su ungido, ese gobernante puede aparentemente estar haciendo cosas a favor de una nación, pero está muy lejos de ello. Y en esto pongo de ejemplo al señor Donald Trump, que él mismo se atribuye ser Mesías hasta el punto que alguna vez dijo, muerto el Papa Francisco, nuestro compatriota Jorge Mario Bergoglio, que él mismo podría ser pensado como papa, y 3 senadores de Estados Unidos dijeron, no estaría mal que Vaticano considerara cambiar sus políticas y ver a nuestro presidente como un buen líder religioso que el mundo necesita. Pero ¿por qué me estoy yendo tan lejos si nosotros tenemos acá en Casa Rosada una persona que literalmente se cree el Mesías que las naciones necesitan? Yo no estoy haciendo un discurso político, pero sí mi discurso y mi enseñanza siempre va a ser profética. Porque justamente si uno no entiende la historia, lee estos relatos como el de Hechos 12, a donde ahora vamos, y no se da cuenta que acá hay una historia política. Acá hay un rey que está evitando que Yeshua sea proclamado. ¿Y cómo se llama ese rey? Herodes. Ahora, le pregunto, ¿usted ha escuchado este nombre en algún momento? Hábleme de él. Cuando mandó a matar a los niños de Belén. Pero el problema está que ese Herodes que ella acaba de decir es el abuelo de este otro. Y nunca nos hemos puesto a investigar cómo llegó este a estar en el lugar que antes tuvo su abuelo. Y si es el nieto, ¿quién es el que estuvo en el medio? Porque hay un Herodes que mandó a matar a los niños, pero cuando se murió, por ejemplo, Yeshua pudo volver. Pero sin embargo tenemos otro Herodes que mandó a matar también ¿a quién? A Juan el Inmersor. Pero era hijo del Herodes que mató a los niños. Este es el nieto. ¿Qué pasó con el que mató a Juan el Inmersor? ¿Te lo has planteado alguna vez? Ya que los reté la semana pasada, espero que en 3 haya dado resultado. ¿Cuántos leyeron al menos el capítulo 2? ¿Sabían que iba el capítulo 12 ahora? Díganme los que han leído el libro de Hechos. 4 nomás. 5, 6 ahora. 7. Hermanos, ¿no les gusta el libro de los Hechos? Yo lo lamento por los que son tan sinceros y no levantan la mano, pero ¿de qué te sirve ser sinceramente una persona errada, vaga, ignorante? Porque cada reunión yo voy a preguntar y vos de tu sinceridad, no, yo no estoy leyendo la Biblia. Y con eso crees que Dios puede hacer algo en tu vida. Me encanta que seas sincero, pero qué lástima es que estés sinceramente errado. Porque Dios busca a los que están sinceramente encaminados en la verdad.
Y la verdad es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya tu Mesías, a Yeshua, tu Mesías que has enviado. Pero ustedes, ¿qué van a conocer? Si ni siquiera pueden ordenarme políticamente esto, ¿qué orden pueden poner a la política internacional y a la nacional? Usted sale a trabajar y la única política que tiene es asegurarse de pagar sus servicios para tener wifi, porque si le cortan la luz, ya no importa iluminar la casa, importa que usted tenga wifi. A ese punto de ignorante hemos llegado. Que WhatsApp no me falte. En el 2020 nos programaron así. En aquel momento era porque nuestros niños necesitaban de las redes para el estudio, pero hoy nuestros niños, los jóvenes, no estudian con las redes. Volvamos aquí, volvamos al Salmo. Entonces viene el Eterno y los reprende en su ira. Y no es el Eterno, es el propio ungido, ¿no? Y los aterroriza en su furor diciendo: he instalado a mi rey en Sión, mi santo monte. Proclamaré el decreto del Señor. Él me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones por herencia, y los confines de la tierra los desmenuzarás como vasijas de barro. Por los que no sepan esto, el Salmo 2, como todo salmo, pertenece a una categoría de escritos. ¿Qué es? Es una canción. Y no es simplemente una profecía. Si es una canción, ¿qué se hace con una canción? Se canta, perfecto. ¿Y cuándo a ciertas canciones se cantan? En fiesta, en determinados momentos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien sabe cuándo se cantaba el Salmo 2? Se cantaba cada vez que se ungía un rey. La primera vez que se cantó este salmo, la cantó el rey que compuso este salmo, el rey David. O sea, cuando Saúl fue ungido no se cantó este salmo porque no existía. Pero el rey David compuso este salmo porque el rey David se daba cuenta, y por eso estaba de acuerdo al corazón de Dios, que en él se escondía una generación que, le gustase o no, traería el linaje prometido a la mujer en Génesis 3:15, que le pisaría la cabeza a la serpiente. Entonces él escribe esta canción, la cantó el día de su coronación, y desde entonces estaban obligados a cantarla todos aquellos que eran ungidos reyes, ya sea en el reino con Salomón, las 12 juntas, o cuando con Roboam se desunieron, aún los reyes del norte y del sur tenían que cantar esta canción. Si no cantaban ellos, más los levitas, más el pueblo, esta canción, ese pueblo no se podía llamar pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tenía en Dios mismo un objetivo: convertirse en un reinado de sacerdotes, según dice Éxodo 19:6. ¿Y qué es un reinado de sacerdotes? Los que manejan los secretos de la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Yeshua, tu Mesías que has enviado. O sea que esto que hace David y que cada rey hacía, no hablaba de ese rey ungido, sino que hablaba del ungido que aparecería a la larga de la genealogía de alguno de esos reyes, particularmente la genealogía davídica. Por eso es que los reyes siempre se opusieron a la existencia de la nación de Israel. Por favor, necesito que se entienda la diferencia entre lo que es la nación de Israel y lo que, por ejemplo, cree que es el Estado de Israel y dice que es lo mismo. No es lo mismo, porque la nación de Israel siempre dependía de que creyera en el Mesías. No existe Israel si no tiene cabeza. Y para que Israel tenga cabeza, la mente de Israel es lo que apareció en Dios, en el Eterno, cuando nada existía. Hablo de el Mesías. Luego ese Mesías apareció aquí en la tierra. Sí, desde una matriz. ¿Quién cree? Una matriz virgen, que no había tocado el semen de ningún hombre, pero que sí Elión la tocó. Porque el Elión es uno de los nombres de Dios que permite la multiplicación, la fertilidad. Cuando yo santifico al Eterno, haciendo que el Salmo 91 sea mi rezo, tenés que entender que no es para protegerte de los demonios, como el idioma evangelicoide ha programado en las personas. El Salmo 91 es la evidencia de que porque estás al abrigo del Elión, no hay mal que pueda tocarte. Pero para eso hace falta que en tu vida el Salmo 2 sea entendido como una canción que sabes cantar. Ya sabes quién es el rey y sabes quién es ungido. Has ungido, lo tienes a tu favor. Por lo tanto, los reyes de la tierra, cuyas políticas son todas en contra del Mesías, a ti no te van a poder tocar, porque dice que el propio Dios se burlará de ellos.
El consejo es: sean precavidos, gobernantes de la tierra. Aprendan, dice esta versión, a servir al Eterno y háganlo con temor y con alegría. Y allí tiemblen, pero sírvanlo honrando al Hijo. Salmo 2 del 10 al 12. Para que no se enoje y perezcan en su camino, porque su ira puede encenderse de repente. Bienaventurados todos los que en él se refugian. O sea que el Mesías tiene ira, se enoja. Lo vimos que esto lo aplicó en la tierra 2 veces, y especialmente ¿dónde? En Jerusalén, en el templo. ¿Y por qué? Porque desde el templo nadie estaba enviando la presencia de Dios a las naciones. Desde Jerusalén quizás había fariseos enviando Sheliahim o apóstoles, emisarios, como quiera llamarlo, a las naciones para ser prosélitos, pero Yeshua dice: son unos hipócritas. Recorren el mundo con sus apóstoles. Cuando consiguen uno, lo cargan de tantas costumbres humanas que invalidan la Torá que ellos necesitan. Y entre esos prosélitos nosotros ya vimos la semana pasada un tal Cornelio. Y sabemos que tenía que 14 años esperar para que lo aceptaran como un prosélito de Israel. Pero en Yeshua no hace falta esperar años, hace falta abrir el corazón para que la mente se llene de Dios. Si hay pasajes que demuestran cómo debemos medir a nuestros políticos, es el Salmo capítulo 2. Aquí tengo gente que es muy sabia para contestar la palabra y también es sabia a la hora de humillarse. No sé si me permite que lo nombre, pero alguna vez Nicolás me pidió perdón porque cuando dije: no, entre malo conocido, votemos al malo. Yo jamás he votado por nadie. Siempre ha sido voto en blanco. Estamos asistiendo a un momento histórico del país donde va a haber que cambiar la Constitución porque no se puede ni multar ni meter preso a más del 50% de los habitantes. Pero el 51% de los habitantes, la última vez que se votó, no fue a votar. Y se teme que en las próximas votaciones se aumente el porcentaje de los que no van a asistir a las urnas. Grave error. Pero volviendo, él me pidió perdón porque dice: lo que pasa es que me dejé programar contra la mujer esa. Y todos aquí que votar, que ni caso me hicieron a la propuesta de, aunque sea esa vez votar, a la larga se dejaron programar. Porque si pueden ponerle un me gusta a alguien que defiende el sionismo asesino, hermanos, ustedes son responsables de todo lo que nos está pasando en este tiempo. No saben leer el Evangelio con las noticias de cada día. No pueden llevar el Evangelio a una teología de libertad. En cambio, yo hoy acá tengo que hablar de un Dios que le ocupa que la gente siempre camine libre. Porque el capítulo 12 me habla en una sola palabra: Dios te quiere libre. Libre de cadenas, libre de custodios, libre. Sin embargo, estamos en un país donde, aunque se ha usado la libertad como el motivo de las políticas, lo que menos tenemos es libertad. El pretexto es lo que tenemos en la libertad. Pero a mí me da vergüenza tener un presidente que dice que cada vez odiamos menos a los periodistas. ¿Por qué tenemos que odiar? ¿Usted quiere que eso? Pero según las estadísticas, dentro de pronto gana de nuevo en los diputados que hay que meter. Entonces volvamos acá, porque este pasaje demuestra que en este espacio-tiempo de historia que vamos a ver del capítulo 12, no estamos nosotros lejos. Primero veamos quién es este rey Herodes Agripa I, ¿sí? Miren, todo lo que le voy a decir lo saco de acá. Este libro, el que quiera comprarlo, se lo aconsejo, lo escribió un tal Flavio Josefo, totalmente fariseo él, educado en Roma, amigo de emperadores, y se llama Las guerras de los judíos. A usted se le va a ampliar bastante el panorama de todo lo que es la historia, de las historias de la Biblia, y más que nada de lo que vamos leyendo en el Evangelio y en el libro de Hechos. En vez de leérselo de acá, ¿sí? Esto lo digo para el Señor que le dijo al pastor Moisés que yo no, todo lo que predico no tengo citas, siempre voy a estarlo de fuentes, porque el único que no tiene fuentes es el ignorante estúpido que proyectó en mí ese argumento. Lo que les voy a decir se los digo en el siguiente punto. ¿Quién era este rey? Punto 1. Era el nieto de un rey muy malvado que nombraron ustedes, Herodes el Grande, diga, nieto de Herodes el Grande. ¿Para qué repasar? Ya lo dijeron, ¿sí? Reinaba en Judea cuando nació Yeshua, y recuerdan la historia de Mateo 2, ¿verdad? Ya lo dijeron, cuando mandó a los soldados a matar a todo niño menor de 2 años. Menudo tirano, ¿no? ¿Y qué había que eliminar? Un niño menor de 2 años que podía, según lo que decían los magos de Oriente, ser el que le sacara el trono, ¿sí o no? ¡Ay, qué mal rey! A ver, si pudo eliminar a su hijo, punto 2, Herodes el Grande tenía un hijo llamado Aristóbulo.
Herodes el Grande en persona asesinó a su hijo porque había un oráculo que decía que él pronto podía usurpar el trono de su padre. Y como la familia de Herodes le tenía miedo a que cuando él quería matar a alguien lo matara, a fin de protegerlo, la madre, o sea, la esposa de Aristóbulo, toma al hijo que tenían, el único hijo que había, que se llamaba Agripa, y lo mandó con unos parientes que ella tenía en Roma, parientes muy amigos del emperador, para que estudiara en Roma. Tenía 4 años este Agripa que vemos acá cuando llegó a Roma. Tenía 4 años y era para salvarlo de su abuelo. O sea, Hechos 12, ya saben cuál es este Agripa, ¿verdad? Número 3. Agripa primero se va a educar en Roma y va a tener la suerte de ser muy amigo a la hora de la educación de un tal Calígula. Hay literatura, no lo dice Flavio Josefo, otra literatura histórica, como que esa amistad, ustedes saben que Calígula es uno de los emperadores que se destacó por llevar el palacio de los emperadores de Roma a lo que sería como fiestas orgiásticas o todo lo que sería la degeneración sexual. Pues bien, algunos insinúan que había entre este edomita, hablo de Herodes Agripa I, y Calígula una relación de más que amigos. Lo que pasó, y esto sí en este punto quiero contarlo, es que Calígula era sobrino del emperador que en ese momento se llamaba Tiberio, que es el que está pagando también para que Herodes Agripa sea educado, y escucha que en una conversación personal, Herodes Agripa I le dice a Calígula: lo ideal para el imperio sería que tú ocuparas el lugar de tu tío. Ante eso, Tiberio lo manda a desterrar. Sin embargo, en el año 37 de nuestra era común, Calígula logra que su tío Tiberio muera y va a agarrar a su amigo de la infancia, Agripa I, y lo va a poner como gobernante de donde su tío, Filipo el tetrarca, había estado, es decir, al norte de Palestina, lo que incluía Samaria y Galilea. Filipo el tetrarca era hermano de Herodes, el que mandó a matar a Juan el Inmersor. Era el esposo de Herodías. Se van ubicando. Entonces, número 4, ¿no? Vamos a hablar de Herodes Antipas, el que le roba a Filipo la esposa, y ve que ahora enfrente están poniendo Calígula a su sobrino, al hijo de Aristóbulo. Herodes Agripa ya ha matado a Juan, le ponen a su sobrino enfrente. Herodes Agripa dice: ¿qué es esto? Se queja ante el emperador y a eso viene una contraqueja del propio Agripa, lo que lleva a que el emperador Calígula decida en el año 40 exiliar a Herodes Agripa I, el de Herodías, del imperio. Se tuvo que ir de la tierra. Para que vean que todo se paga aquí. Y ahí es donde va a poner a este Agripa a cargo de todo. Año 41 de nuestra era común, Herodes Agripa I, el que ahora vemos, está gobernando todo lo que es la tierra de la actual Palestina, que sería Galilea, Samaria, Judea e incluso hasta lo que sería la actual Siria. Hay 2 ciudades que acá vamos a ver que se le van a oponer. Vamos al punto 5. Cuando es exiliado Herodes Antipas, su tío, y recibe la zona de Galilea, Samaria, Judea, Perea y hasta Siria, va a pasar algo. Calígula va a ser asesinado por su tío Claudio, padre adoptivo de Nerón, y parece ser que nuestro querido Herodes Agripa había participado en todo lo que llevó a que Calígula, su mejor amigo, fuera asesinado. Con esto, Claudio se aseguró de que nadie sacara al rey Herodes Agripa de su lugar. Por lo tanto, el Herodes Agripa reinó desde el 37 hasta el 44. Cuando ustedes estemos más adelante vamos a ver que hay otro Agripa II, el que le dice a Pablo: por poco me haces cristiano. Ese en realidad, ¿sí? Ese no es el que estamos viendo ahora. Estoy hablando de Hechos 26. Ese Agripa sería el sobrino de este que estoy hablando. Porque lo que pasaba en la familia Herodes es que el nombre Herodes se lo ponían a todos. Por ejemplo, Aristóbulo, no sé cuánto, Herodes. Este que tenía el nombre de Felipe, no sé cuánto, Herodes. Felipe Agripa, hay un nombre más, Herodes. Por eso era Agripa I. Y por último, ¿qué número es? 6. Y lo que más se destacaba a este rey, dice Josefo, es que a Roma la mantenía calmada porque les gustaba hacer edificios públicos. Especialmente hizo edificios públicos en lo que hoy sería la ciudad de Beirut. Beirut la funda casi él con la cantidad de edificios, desde donde va a acuñar monedas
que va a meter en Israel con la cara del César. Y entre tantas cosas, y esto sí sería empezarlo a destacar, hay algo con que se encontró Agripa que siempre fue muy complejo, pero era el tema de las sectas judías. Los fariseos, los saduceos, que entre sí no se llevaban bien. Los esenios no era problema porque vivían en el desierto. Los celotes, que ustedes ya saben que era una secta que creía que al Mesías había que apresurarlo a venir, haciendo guerrillas. Y ahora había una secta nueva, cuando él empieza a ser rey, los nazarenos. Así que, al igual que su abuelo Herodes el Grande y la mayoría de sus tíos, él se va a entregar a esta ficción de construir para agradarle a los emperadores, pero especialmente quiere agradar, como hizo Herodes el Grande, a los judíos en sí. Y entre esas cosas se va a encargar de que el templo vaya quedando más hermoseado, como su abuelo Herodes el Grande lo había hermoseado, él trataba de que quedara mejor. Sin embargo, sabía que a los judíos no le preocupaba el templo si estaba más o menos hermoseado. Había una preocupación para la mayoría de los judíos en Jerusalén. No tenía que ver con templo material, tenía que ver con templos humanos. Con un templo humano que se estaba configurando con los discípulos de Yeshua. Por eso encontró él la ventaja. La clave es, no tantas las construcciones, seguiré haciéndolo para Roma, ya metí aquí la moneda, no les conté, él había logrado convencer al emperador Calígula, ¿sí?, el que lo pone, de que no colocara su estatua dentro del templo, él quería colocarla para ser adorado, él convence. Entonces esto hacía que los judíos lo admiraran. Entre esos judíos habían unos, que se acuerdan, los herodianos del tío de él, se habían fortalecido más y especialmente se habían llenado de fariseos herodianos. Los fariseos, ante el hecho que estaban los discípulos de Yeshua, ven oportuno ante un tipo que ha logrado que el emperador no coloque su estatua en el templo, que el templo se esté hermoseando y que ahora les dice, miren, estos que son una peste para ustedes, que son una enfermedad mental, lo vamos a exterminar. ¿Les suena eso? Si no les suena, vaya, escuche el discurso que nuestro presidente dio hace 3 o 4 días atrás, donde, basándose en un libro de un chileno que, gracias a Dios, que cuando lo empecé a admirar, Dios me dijo, cuidado, te está engañando un tal Kaiser. Todo el que no piense igual que, por ejemplo, nuestro presidente, es alguien que tiene una enfermedad mental y hay que exterminarlo. Bueno, eso estaba así. Ese es el espíritu anti-Dios y anti-Mashiach. Leamos entonces. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, echó mano de algunos de la iglesia para matarlos y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la congregación o iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro, ¿en dónde? En el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, lo seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando y oraban por él, ¿sí? Acá viene una anécdota muy humorística que Lucas pone. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta,
sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, no, debe ser su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco de, no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el territorio del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido, diga, día señalado. Por favor, subráyelo, subráyelo. Vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Fíjense esto. Herodes arresta a algunos miembros de la iglesia. La intención es justamente llevarse mejor con los judíos. Y recuerden que él desciende de los idumeos, ¿se acuerdan eso, verdad? Y hace matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Recuerdan quién es el hermano de Juan, no? Este es el primero de los apóstoles martirizados, por usar una palabra, Jacobo, el famoso Santiago. Nosotros en Mendoza, supuestamente, la Iglesia Católica hace regir a Mendoza por el patronato de este apóstol. Pero es mentira, porque ¿dónde murió? En Jerusalén. En cambio, este supuesto patrono Santiago murió en España. Hay toda una leyenda de que después que le cortan la cabeza, alguien lo pone en una canoa y la barca solita, como él era pescador, la barca solita se fue hasta España y llegó ahí a donde hoy está Santiago de Compostela, donde todo el mundo hace una peregrinación y tiene sí o sí que ver con lugares que alguna vez los druidas abrían como portales. Druidas saben que son los sacerdotes celtas, para que cierto tipo de principados demoníacos se metieran en esas regiones. Algo interesante es saber por qué Mendoza es tan dura a la hora del evangelio y más dura a la hora de este evangelio del reino, ¿no? Pero mire, volvamos a esto. ¿Alcanzó con Santiago muerto? No. ¿Le dio más? Pero a la gente le dio evidentemente más fortaleza. O sea, en vez de la gente atemorizarse, había más gente creciendo. Entonces él decide, lo que aparece en el 4 al 6, habiéndole tomado preso Herodes, lo pone en la cárcel. ¿A quién? A Kefas, a Pedro, entregándole, y esto me llama la atención, a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y dice la Escritura, así que Pedro se encontraba custodiado en la cárcel, pero, y esto me gusta, pero la iglesia hacía sin cesar, dice la expresión, sin cesar, con gran fervor, dice otra versión, oración a Dios por él, por Pedro. Estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. ¿Alguien lo está viendo? Pedro arrestado, encarcelado. 4 escuadrones de 4 soldados cada escuadrón, mantenidos a través de rotaciones. 2 soldados están encadenados a Pedro. Otros están allí en la celda. A ver, se lo describo como lo escribí aquí para que lo entiendan, porque cada puerta exterior estaba custodiada por un guardia romano diferente. Un guardia, no eran romanos, eran los guardias del rey. Generalmente eran guardias idumeos, ¿sí? No eran romanos. Entonces, allí está de una manera que él no puede salir, porque hay 2 atados a él, 2 en la puerta de la celda, 2 en otra puerta y después están los otros en la puerta final. 4 escuadrones. Parecía peligroso, ¿no? Sin embargo, tenía que ser enjuiciado Pedro al otro día. Y en esa noche, Pedro está durmiendo entre los 2 soldados, atado con cadenas, dice, y centinelas para vigilarlo. Pedro durmiendo. Y una situación que a él lo lleva a sentir que Dios se hace cargo de los momentos más difíciles de su hijo. Y acá es donde yo quiero leer este pasaje que a mí me parece maravilloso. Proverbios 21:30.
Proverbios 21:30. No hay sabiduría, ni entendimiento, ni plan que pueda prosperar contra el Señor. Se suma a Salmos 2. Espero que se te sume a tu vida. Alguien que me escuche, por favor. Herodes no es tonto. ¿Por qué les leí su historia? Porque es muy astuto, más astuto que incluso su abuelo. Él sabe que los apóstoles son la clave y son peligrosos porque ya se habla en Jerusalén de que tienen formas de fugarse de la cárcel en forma misteriosa. ¿Alguien recuerda Hechos capítulo 5? ¿Sí? ¿Cómo habían escapado Pedro antes? Porque ya fue puesto en la cárcel. Se lo leo, 5:17 al 21. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, se llenaron de celos, echaron mano a los apóstoles, lo pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo en la noche las puertas de la cárcel, sacó a todos los apóstoles. Ya había fama de que esta gente sabía fugarse de la cárcel, así que convenía ponerle todos estos custodios. Él no se iba a arriesgar a más. 4 escuadrones de soldados. ¿Alguien lo está viendo? 2 encadenados a él y después toda la máxima seguridad que ya describí. Pero me gusta el pero que sale acá. ¿Qué? Hay un pero. Cuando hay un pero, ese pero borra el poder anterior, porque evidentemente poder hay en esa custodia. Sin embargo, el autor Lucas pone un pero. La iglesia tenía un poder que esas cadenas no podían para nada controlar. La iglesia tenía el poder de la oración. Así que el resultado se decidió rápido y fácil. La prisión podía estar cerrada con la mayor seguridad. Las puertas bloqueadas con las cerraduras y cadenas más grandes. Sin embargo, había un lugar donde el portal del cielo se abría para que una iglesia pudiera, con sus oraciones fervientes, abrir portales celestiales y activara la libertad a la cual nos sirven los ángeles para que vivamos. Lo notable de esto es que Pedro no se ve ansioso por lo que le está pasando. Porque pudo dormir, la expresión griega ahí, pudo dormir profundamente. ¿Por qué piensan que él pudo dormir tan profundamente? Porque sabía que estaba orando a la iglesia, se acordaría de algo. Me gustó esa respuesta. A ver, ¿qué me dice de qué se acordaba él? Que la vez anterior un ángel lo había sacado de la cárcel. Entonces dice, si me sacó de una, me saca de esta también. Claro, pero en la vez anterior estaba él y los apóstoles. Esa está buena. Bueno, me sacó de una, pero en él, ¿qué es lo que en él lo hace estar seguro? Que quizás serviría para la vez anterior, no me doy cuenta, pero no está mal. Hay algo más. Más allá del ángel, a mí no me sostiene los ángeles. ¿Y por qué confiaba? ¿En qué confiaba? ¿En qué confían ustedes? Yo me voy mucho más atrás. Bien. Hasta ahí si no me equivoco, cuando están en la barca. Bien. Y se están todos a su alrededor y le dice, Pedro, ven, lo llama. Te dejo ahí, pero ahí he llegado al punto. ¿Todos se acuerdan lo que él quiere decir? Yeshua resucitado, Juan 21:18. Juan 21:18, ¿lo anotás? ¿Te lo leo? Cuando tú ya seas viejo, le dice Yeshua, ¿qué es lo que quiere decir? Nos dijo Nicolás, bien Nicolás. Cuando tú ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Acá está la palabra que en ese momento a Pedro le hace saber de que no va a morir. Pregunto a los de atrás, Nicolás iba llegando, nos hizo llegar acá. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que él sabe? Que va a morir de viejo. Y si Dios te dice que vas a morir de viejo, agárrate de esa. Agárrate de las promesas que Dios a vos personalmente te ha dado. ¿Puedes cerrar la idea? No obres si no tenés primero tu trabajo memorístico de las promesas que a vos Dios te ha dado. Miren, yo les voy a contar algo. Yo estuve un tiempo caminando con un varón de Guatemala. Voy a nombrarlo porque ya no está entre los vivos, murió a causa del COVID. Alex González. Guatemala, no sé ahora, pero siempre se caracterizó, como todos esos países de Centroamérica, por el tema de bandas y bandas que, como Guatemala, ¿cómo que se llama? O México, raptan personas, ¿sí? El tema de cárteles sería. Entonces, cierta oportunidad, él sale de una congregación donde había ido a predicar y lo toman, una banda con armas, y lo meten al auto, lo embolsan,
bolsa la cabeza, van entendiendo la imagen, ¿no? Disculpen que esté trabado ahí. Y le apuntan con un arma. Y él siente que, porque por lo que van diciendo, que la intención es matarlo. Si no pagan un rescate, lo van a matar. Pero él sabe que ni siquiera tienen que pagar un rescate, porque se había acordado que hacía un año atrás, por medio de un profeta y luego de una visión, Dios le había dicho que sería usado en Europa. Y él hasta ese momento no había viajado a Europa. Así que empieza a orar y le dice, Señor, en lo único que voy a descansar es que todavía no he pisado Europa. Y yo le creía al profeta de lo que él vio, de que yo predicaba y enseñaba en Europa. En ese momento, cuando llegan al lugar donde supuestamente si no pagan o lo que quieran hacer lo van a exterminar, le sacan la capucha, ahí está bien expresado. Y uno de los raptores, un muchacho joven, dice, esperen, y lo iban a matar. Le ponen el arma acá, pero le sacan la capucha y uno dice, esperen, por favor no lo toquen. Él no es la persona que buscamos. Él es el apóstol de la iglesia donde se congrega mi madre. Le volvieron a poner la capucha, lo soltaron en cierto lugar y no murió. Él se agarró de una palabra. A los meses le salió invitación a Europa y por varios años estuvo ministrando entre otras naciones en Europa también. No sé si te sirve. Pedro, Alex González, ahora vos poné tu nombre. Dios te tiene que haber mostrado cosas. Por lo tanto, cuando algo esté mal, agárrate de sus promesas. Pedro dijo, Yeshua me prometió que voy a morir recién cuando sea viejo. Todavía no soy viejo. Este no es mi momento, voy a ponerme a dormir porque no es mi momento. Agripa tiene mucho poder. Está muy cercano al emperador. ¿Había poder o no? Pero el Dios que me habló a través de su Hijo me ha dado seguridad en que su poder es mayor. Yo no sé cuántos de ustedes siguen poniendo confianza en personas. Y no digo que no hay que confiar en seres humanos, pero primero asegúrate que hasta esa confianza sea porque Dios te ha hablado en una promesa de que junto con esa persona o gracias a esa persona habrá puertas que se te van a abrir. Yo tengo que decirlo. A mí me da mucha tristeza conocer personas que habiéndose ido de acá, al poco tiempo no tienen ni siquiera para comer. Pero hace mucho tiempo atrás, cuando yo estaba en la pobreza, yendo al cine City se llamaba, creo, eso es donde era el cine, y después hubo una iglesia, un pastor conocido que llegó a ser senador, no lo voy a nombrar, había traído un famoso apóstol llamado John Avancini. Se lo conocía como el apóstol liberador de finanzas. Yo asisto, el hombre llama para todo aquel que quisiera una oración de prosperidad. Yo la necesitaba, estaba sin trabajo. Sin embargo, el hombre, entre todos los que pasamos, éramos muchos, me elige a mí para subir. Y entre el inglés que tenía y el intérprete que lo traducía, me asegura, desde hoy también como a mí, se te conocerá como un libertador financiero. Y yo le creí. Desde entonces tenía otra novia, todos se deben acordar de Alejandra, ella era la única testigo en ese momento. Hay alguien que hoy vive en Houston, Texas, Estados Unidos, que tenía una librería por aquel entonces. Las dos personas testigos de esto. Sin embargo, y esto no es vanidad, eso se empezó a cumplir. Porque acá tenemos la gente que saben que ahí en el 428, la Independencia 428, se llegaba caminando, sino en bicicleta. Y mientras teníamos las manos alzadas levantando al Señor la alabanza y bajaba la unción, los rateros venían y se nos llevaban las bicicletas de la puerta, ¿o no? Había 1 o 2 autos en la puerta. Después llegó el Falcon del pastor Adolfo, 3 autos. Pero hoy podemos decir que usted va siendo en avanzada. Sin embargo, apenas se van de acá, los negocios se caen, empieza todo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto sobre este ungido un poder para que en este colectivo no haga falta sino solamente la riqueza de sus promesas. Mientras Pedro dormía, viene el ángel y le dice, cíñete. Y acá les quiero decir la palabra que se traduce griega, esosai. Dice, cíñete y átate tus sandalias. Diga, cíñete y átate tus sandalias. La palabra cíñete es sosai y ata las sandalias es upodesai. Son palabras griegas. Estoy en el versículo 8, ¿sí? El ángel le da una instrucción en qué día especial. En panes sin levadura. No lo puede todavía juzgar porque ese día es un día especial. Es el día donde justamente Dios había dicho en Éxodo 12:11, comerán su pan con su cinturón ceñido. ¿Qué le dijo el ángel?
cíñete, y tus sandalias atadas en tus pies. En la versión justamente Septuaginta, que es el griego, cinturón ceñido, se usa la palabra sosai, periesosais, y el tema de atar las sandalias se usa la palabra upodesai. O sea, cuando el ángel aparece, le está diciendo, tus promesas se cumplen porque ya entiendes que Pesaj no es una fiesta para judíos o una fiesta de judíos que le hacen a Dios, sino que es la fiesta del Dios en su único Mesías, Yeshua. Y tú has creído en eso, y eso es el poder de la vida eterna. No es en cualquier día. En ese 15 de Nisan comienza una liberación de cadenas. Y yo creo que aquí es donde nos vamos a conectar a nuestro Pesaj, a nuestro Shavuot, y a todas las veces que hagamos nuestra Pascua. Nuestra Pascua no tiene que ver con Semana Santa. Tiene que ver con el perdón de Dios liberándonos de todo límite que nos quiera poner este sistema con sus prisiones. Lucas lo hace con un gran propósito a esto. Dice que la puerta tiene un metal. ¿De qué es el metal? De hierro. Vamos a ir de Deuteronomio 4:20, de Barín 4:20. ¿Lo leo? Repito, de Barín 4:20. Recuerde la palabra Pesaj. Amén. Pero a vosotros, Yahvé los tomó y los sacó del horno de hierro. ¿De dónde los sacó? ¿Se da cuenta por qué Lucas en Pesaj está diciendo que lo está soltando a Pedro no es un milagro angelical, sino el que él está conectado correctamente al Pesaj? Y ahora ahí también me gustaría, lo tengo como cita, Jeremías 11:4. Quiero saber si este estudio a usted le está dando fuerza, porque si no lo tengo que cerrar, ¿sí? Dice, el cual mandé a ustedes, a vuestros padres, el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oigan mi voz y cumplan mis palabras conforme a todo lo que yo les mando, y me serán por pueblo, y yo así seré a ustedes por Dios. No hay casualidad en Dios. Aquí hay una similitud. El Pesaj, cada vez que lo vivas, te va a pasar lo mismo que le pasó a nuestros ancestros en aquel Pesaj. Fueron atacados, fueron tocados, igual que el día del Pesaj. Lucas está diciendo a toda la comunidad que lo está leyendo, a nosotros hoy el Espíritu Santo a través de lo que Lucas escribió, el evento de Pesaj se repite cada vez que lo celebras. Por eso no celebrar Pesaj hace que uno sea expulsado de una congregación. Yo no soy un apóstol cualquiera, yo entiendo el poder que hay en las fiestas de Dios. Dijimos eso también, que es parte de la llenura del Espíritu Santo. Ocuparse de conocer el poder que hay en las fiestas. Porque es el poder que hay en las fiestas de Dios, especialmente en Pesaj, lo que a tu oración lo convierte en un instrumento de poder. El poder que hay en las fiestas del Señor, donde está su palabra y donde tú cumples esa palabra, hace que luego tu oración sea un arma poderosa. ¿Me explico? Uno puede tener un arma, pero si no se ha ido a entrenar, ¿de qué sirve que la tenga? Puede ser hasta peligroso para sí mismo, ¿verdad? Pero cuando yo voy al círculo, no sé, federal, ¿sí? Donde enseñan el tiro federal, creo que se llama, y me entreno, yo el arma la voy a ocupar en el tiempo que la tengo que ocupar. Cuidado con eso que acabo de decir, porque nuestro querido presidente ha dado lugar a que los argentinos puedan andar armados. O sea, a partir de ahora somos un norteamericano, un Estados Unidos cualquiera. Eso ocurre a partir de este mes, si no me equivoco. Sigamos con lo nuestro. ¿Alguien nota esto que voy a decir? El poder de Dios se encuentra en una asamblea que aprende a unirse para juntos orar. Y esto es donde yo quiero hablar de nosotros. ¿Saben cómo admiro al pastor Adolfo y Marina? Porque ellos, recordando lo que era la escuela de oración, ¿te acordás, Nora o Nicolás? ¿Se acuerdan? Ellos decidieron los días miércoles llamar a la iglesia al monte de oración. Teniendo tanta gente nueva, dijeron, hay que enseñarle a unirse en oración. ¿Cómo fue el seminario de vida? Una tremenda manifestación del poder de oración. ¿Está bien? En ese momento, pastora Nicolás la pusieron a cargo de la oración, pero ellos venían orando desde hacía mucho tiempo y tienen ese día establecido donde juntos oran. Y cuidado que alguien puede decir, bueno, pero acá venimos de lejos. ¿Cuánto te llevaba desde Ostende hasta General Madariaga en el auto? ¿Ah? Media hora. Aquí no sé si les lleva media hora en sus vehículos a muchos. Así que ya creo que es hora de dejar de poner un montón de excusas.
Les remarqué, y esto quería decir en este final, dice que la iglesia oraba fervientemente. Diga fervientemente. Usted sabe que empezamos esta luna nueva con la palabra ardor, ¿verdad? Tamuz significa ardor. Tamuz también significa fervor, pasión fogosa. Y esa es la idea. Oraban fervientemente. La palabra ahí con fervor, en realidad en el griego, es la misma palabra que se usa cuando Yeshua, según Lucas, está en Getsemaní. Se lo leo, Lucas 22:44. Lucas 22:44. Y estando Yeshua angustiado, oraba con mucho fervor, a tal punto que su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. La misma palabra fervorosa. No sé si alguien está entendiendo que en base a esta explicación, la oración es como un músculo. Necesitas que este músculo empiece a ejercitarse. Lo necesito, te necesito. Nos necesitamos orando juntos. Los grupos uvas deben orar juntos. Fíjese que de repente el ángel del Señor apareció y una luz brilló en la celda. Tocó a Pedro, ya lo vimos, en el costado y lo despertó. ¡Rápido, levántate! Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Entonces el ángel dijo, ponte la ropa, las sandalias, otra versión. Y Pedro así lo hizo. Ahora cúbrate con tu manto y sígueme. El ángel se lo dijo así. Pedro entonces lo siguió, fuera de la prisión, pero no tenía ni idea de lo que el ángel hacía realmente, de que lo que el ángel hacía realmente estaba sucediendo. Él creía estar bajo una visión. Pasaron así al primero y al segundo escuadrón de guardias y llegaron hasta la puerta de hierro que daba a la ciudad. Se abrió sola, la cruzaron y cuando había ya recorrido una calle, de repente el ángel lo dejó. ¿Había calma en Pedro? Sí, dormía profundamente, a tal punto que estaba pensando que eso era un sueño. Eso es lo bueno de la actividad angelical a favor de los que se agarran de las promesas de Dios. Agarran al Salmo 4:8 y pueden decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Yahvé, me haces vivir confiado. ¿No es hermoso lo que acabo de escuchar? Los acabo de escuchar y me alienta, porque significa que con eso se acuestan. Y este ángel es mayor que cualquier ejército de soldados. Nuestro país está en un problema. Primero, no sé por qué, hace 3, 4 semanas atrás salió que estaba la ley del registro del servicio militar voluntario. Hermanos, ustedes de Menem, los que somos mayores nos acordamos de la ley. Se sacó el obligatorio y por causa de un muchacho evangélico, el soldado Carrasco, que lo mataron realmente, o como se tratan en los cuarteles a los muchachos, se sacó eso y se puso voluntariado. Y se aprende oficio. Chicos, estuvimos en un lugar de militares, ¿o no? Y hay jóvenes que voluntariamente aprenden su oficio, aprenden además a defender la patria. Sin embargo, cuando nosotros estuvimos, no estábamos con lo que hace 2 semanas este presidente hizo. Comprometió nuestro ejército en algo que Argentina nunca ha estado, en las guerras de otros. Hermanos, perdónenme, no tenemos por qué estar en guerras de otros. Una cosa es que algunos de los países fronterizos vinieran a atacar y otra es que nosotros tengamos que meternos en la guerra de Ucrania, como se va a mandar tropas allá, o a Israel particularmente. Nosotros tenemos un ejército poderoso alrededor, esperando que aquí nosotros nos convirtamos en un ejército que emula al Mesías, es decir, que ora fervorosamente. Porque si alguien se acuerda, cuando empezó a caer esa sangre, lo que apareció, dice Lucas, al lado del maestro, fue un ángel que lo venía a consolar. En un Pesaj, muchos años más tarde, apareció al lado de Pedro. Desde el Pesaj a este año, o el Pesaj de este año, ¿cuántos ángeles estás sintiendo que te están consolando? Yo ya empecé a vivirlo. Porque esto de haber ido al penúltimo día de mi vida es lo que me ayuda a saber cuándo voy a morir y todo el trabajo que aún tengo que hacer. El sábado pasado yo no podía levantarme de la cama. Le dije al Señor, Señor, tengo que servir a los santos, te pido unción. Alguien que me conoce y me ama me dijo, ¿por qué no le pediste unción para sanarte completamente? Porque le contaba que vine, ustedes me vieron acá, por eso es que gente como Gonzalo, como María Pía me agradecían ese servicio. Sin embargo, llegué a mi casa y ¿qué pasó? Chau unción, chau voz. Durante el domingo no pude hablar de todo lo que canté y hablé acá. Y esta persona que me amaba me dice, ¿por qué no le pediste ser sano completo? Yo quería tener salud para servir a los santos. Ah, claro, sí, vos siempre lo único que querés es estar sirviendo a los santos. ¿Y sabe por qué sé que vi en mi penúltimo día? Porque todavía me queda mucho servicio que darle a ustedes y a muchos más que van a venir. Ahora, tu amén se suma a lo que queda por desde nosotros hacer. El sábado pasado, oficialmente, como me corresponde, anuncié el
Seminario de vida de agosto. Mi pregunta va a ser esta semana cuando haga reunión con las oficiales, tanto diáconos como pastores, si tenemos gente para hacer un seminario de vida. A mí me alegra mucho ver allí a nuestra hermana Lidia, perdona Lidia. ¿Vieron el sacrificio que hace? Y ahí está. Pero me pregunto, ¿y dónde están los demás? Ya hablé con los pastores, pero ahora tengo que hablar con ustedes. ¿Y los que tendrán que venir? Le vamos a hacer vivir 2 días de una propuesta para que sus recuerdos sean elevados a luz. ¿Y chao? ¿O le vamos a decir, hace falta un ejército de discípulos en Mendoza? Yo quiero lograr esto, pero 3 veces más. Porque no hay nada mejor que estar a la sombra de gente que por años sabe lo que es llevar almas a la salvación. Es un privilegio. ¿O no? Hablen con Nora, hablen con Nicolás, hablen con Rebeca, hablen con Daniel. No bajo los brazos, porque cada persona que llega aquí, cuando está con nosotros, eleva tantas chispas de luz que hacen mejor nuestra Mendoza. Aunque ustedes crean que estoy desvariando en alguna fantasía, les puedo asegurar que no. La forma que hoy alabamos, que hoy cantamos, que vamos a comer el pan, estas chispas de luz que salen de aquí, hacen que Mendoza esté equilibrada. Pedro siguió las órdenes del ángel, pero no porque el ángel le daba la orden, él ya tenía promesas. Te van a saber por qué no te aparecen ángeles, porque no te estás agarrando de promesas. Cuando empeces a recordar las promesas y hasta las pongas de memoria y las anotes, los ángeles van a estar a tu favor. Y viene esa anécdota graciosa de Roda, ¿no? Qué increíble. Y a veces somos así, ¿o no? Estamos orando por algo, ¿se cumple? No, estás loca, Roda. Ella misma. Nos reímos de Roda, pero creo que también nos estamos riendo de nosotros. Me río de mí. Yo he sido así en mis oraciones. Yo he sido así. He visto la bendición, le cerré la puerta. Me fui a ver con otro para ver si era la bendición. Un día estaba trabajando en calle, vivíamos en Calle Rioja, trabajaba, ahí teníamos la oficina también. Estaba trabajando en un estudio y viene mi mujer llorando. Mi amor, mi amor. ¿Qué le hicieron? Sabía que ese día estaba de ayuno. Yo lo voy a contar. Sabía que estaba encerrada de ayuno, había avisado que estaba de ayuno, estaba en la habitación orando y venía llorando. Mi amor, ¿cómo hago? Y yo, pero explícame. Le dije al Señor que lo quería ver y se empezó a aparecer y me vine corriendo porque me dio miedo. Yo no puedo hacer que Él venga porque a mí me pasó una vez igual en los cerros. Pero mínimo que se te aparezca un ángel y también te va a dar miedo. ¿Te acuerdas del ángel, Nora, cuando estábamos allá cerca del aeropuerto? Rebeca también estaba, Laura también. Y el dueño de la casa me dice, quiero que se vayan de la casa. Le habíamos hecho el salón. Bueno, no importa todo. Habíamos comprado un terreno donde íbamos a construir aula, comedor. Y cuando ya estaba toda la plata en a favor de su bolsillo, nos echó. No teníamos dónde ir. Lo que había yo creado era la primera señal de un instituto bíblico, ¿no? Y estaban todos ahí. Si está Mirta de Atencio se va a acordar. Y Mirta es la que viene y me dice, apóstol, afuera hay un muchacho que está pidiendo si le podemos dar algo de comer. Y lo hacen entrar al morocho. Y lo sentaron atrás para que hablara con apóstol, no pastor, era pastor. Con el pastor. Terminé mi clase. Ya vi que mi mamá se acercó, así que ya le vi la cara a mi mamá. Y mi mamá la cara que tenía era lo que yo acababa de sentir adentro. Le vas a dar hospedaje, no solo comida. Entonces me acerco, me dice, mire, vengo caminando desde San Juan. No sé si algún hermano tendrá una zapatilla. Me mostrará las zapatillas que te dejan la ruta, ¿viste? Se te mueven los dedos. Y algo para comer, nada más no pido. Le digo, mira, lo que tengo para ofrecerte acá, no hay comida, pero los hermanos de esa casa trajeron algo. La hermana, porque el hombre ya no estaba con nosotros, estaba encerrado atrás. Pero te ofrezco venir a cenar a mi casa y a quedarte en mi casa. Porque así lo dijo el Señor. Porque antes de ir a él, voy a ver a Luisa y la Luisa dice, ya sé qué me vas a decir. No sé, que lo tenemos que hospedar en la casa. Ay, mamá, ¿por qué escuchas al Señor? Y quedaba alguien, mi papá. Habíamos tenido una mala experiencia con un muchacho a quien amamos y no lo voy a nombrar porque a veces está mirando la reunión. Algunos se van a acordar del muchacho que yo adopté hace años. Y habíamos tenido una muy mala experiencia con él. Mi papá no quería saber nada con hospedar gente en mi casa. Mi papá llegaba de pedalear y vender helado y lo tiene ahí sentado a él. Y me dice, ya sé por qué está acá. Quiero hablar con vos. Y le explico. Si tu mamá y vos decidieron, no hay problema, pero no me gusta arriesgarme. Y me cuenta toda una historia de unos clientes, algo de alguien que hospedaron, una historia de robos y una historia muy triste, tan triste que yo esa noche no dormí. Porque digo, este se levanta, me mata a mí, mata a mis viejos y chao. Él durmió placenteramente como Pedro. Lloré fervorosamente como la iglesia. Y así sin dormir, desayunó,
me volvió a recordar que no tenía zapatillas. Yo hacía 3 días me había comprado unas zapatillas de esas altas llantas que uno desea comprarse. Y el Señor me dice, dale las altas llantas. Y le dije, no me hables más, esas zapatillas son tuyas. Pero son nuevas, sí, son tuyas, cállate. Y usted se ríe, pero así le hablaba yo. Y me dice, lo que necesito es simplemente llegar al centro, me podrá dar, mira, no te voy a dar más dinero. Bueno, está bien, este dinero te acompaño al micro. Hermano, se subió en Dorrego y Olascuaga. Yo lo vi subir, lo vi cuando me saludó. Se me ocurre el micro vacío, el 66 por Dorrego, todo de tierra, todo vacío. Cuando me vuelvo a ver para saludarlo, porque él iba hacia atrás, micro vacío, no está. Y no era ni rubio, ni de ojos celestes, ni buen mozo. Era un linchera de 24 años, 27, según él. Cuando mi papá quiso que se quedara, me exigió que le pidiera el documento. Le digo, mira, te vas a quedar, pero mi padre me dice que me des el documento. Y me dice, no tengo documento. Mi viejo igual accedió. Cuando yo ya no lo vi, dije, ¿qué fue esto? Y Dios me dijo, ¿entendés que mis ángeles no tienen documento? Ahora verás cómo de donde te han echado yo te llevo a un lugar mejor. Y ahí nació la carpa, nació el comedor, estuvimos años y empezamos a pasar después por distintos lugares. Estoy hoy aquí contando esto, no sé por qué, después de tanto tiempo. La bendición durmió al lado mío. Pero yo no me di cuenta que era el ángel, no tenía por qué darme cuenta que era el ángel ahí. Lo que yo tenía que entender era la palabra que yo tenía. Y en esa palabra el hacer justicia, el dar al necesitado lo que está pidiendo, el abrir mi puerta hospitalariamente. Yo te animo a que en este tiempo estés atento a todo. Le dolió al pastor Moisés cuando se enteró de Jorge, este varón que le dábamos de desayunar, cuando salíamos en el invierno a darle desayuno a los que vivían en la calle. A mí también. Pero Jorge ya falleció. Y Jorge en su idea de vivir en la calle decía, no quiero otra cosa. Con mi perro acá en la calle vivo bien, siempre tengo algo que comer, Dios no me desampara. Pero hay gente que no piensa como Jorge. Hay gente que está desamparada y anhelaría tener un lugar donde estar. Pero más allá que estemos pensando en darle casa o alimentos, que debemos hacerlo, yo necesito que pensemos en darle promesas, darle evidencia, darle evangelio del reino. Porque al final a mí me gusta con esto de donde no se puede escapar. Si hay algo de donde no se puede escapar es de los juicios de Dios. Entonces Herodes se fue de Judea a Cesarea y allí permaneció un tiempo. Había estado riñendo con la gente de Tiro y Sidón, eso es en el actual Líbano, ¿sí? Desde Jerusalén pasaba el alimento a Tiro y Sidón. Ahora se unieron y le pidieron una audiencia con él, habiendo asegurado el apoyo de Blasto, un siervo personal de confianza del rey, pidieron tener paz, porque dependían mucho del país del rey para su suministro de alimentos. En el día señalado, atención, si Pedro fuese, este día señalado se lo hice marcar, si Pedro salió en panes en levaduras, ya ha pasado bastante tiempo, ¿qué día señalado es este? Shavuot, digan fuerte Shavuot. En el día señalado, atención con esto, por eso es que van a entender mejor. Herodes, vestido con sus vestiduras reales, se sentó en su trono y pronunció un discurso público ante el pueblo. Y ellos por este discurso gritaron, esta es la voz de Dios, no es la voz de un ser humano. Inmediatamente, porque Herodes no le dio la gloria a Dios, vino un ángel del Señor y lo tocó hiriéndolo. A Pedro lo tocó y lo libertó. A este lo tocó y lo hirió. Y fue comido por gusanos. Es muy complicado determinar esto, pero según Josefo, esto ocurrió 5 días después. En el día de Shavuot, según Josefo, él estrenó, habló de Herodes, una ropa de plata, de hilos finos de plata. Era tan hermosa que justo al mediodía, al iluminarse y dar el discurso, él cuando está dando el discurso, recuerda que él estaba en todas las fiestas, brillaba como un sol. Y los que lo admiraban a él, que en realidad no eran todo el pueblo, eran los herodianos, los que querían las tradiciones y no le importaba la Torá, los que le gustaba llevarse bien con el hombre y con Dios a través de la religión, dijeron esto de, es Dios el que ha hablado, porque dice Flavio Josefo que reflejaba al sol en su traje. A los 5 días muere y cuando lo van a enterrar, dice Flavio Josefo, su vientre se abre y salieron un montón de gusanos. Hay historiadores que hablan de que fue envenenado, pero de acuerdo a lo que nuestra historia de Lucas dice, que es un historiador, no fue envenenado. Quizás por su estilo de vida o no sé qué, se activó lo que ya estaba activo seguramente en su intestino, pero se multiplicó de tal manera que murió juzgado.
Su audiencia estaba en un día festivo especial y dice Josefo en Antigüedades, se los leo, esta festividad era en honor al patrón de Herodes. Había decidido Herodes que ese Shavuot tenía que ser en honor al emperador Claudio. Vayan viendo. Herodes entonces se sentó en una tribuna real muy por encima de toda la delegación en un anfiteatro construido por su abuelo. Por eso, en el día señalado, en esa fiesta, su discurso público admiró a todos sus seguidores. Herodes se vistió con una prenda hecha completamente de plata y de una textura verdaderamente asombrosa. Entró en aquel anfiteatro temprano por la mañana, a las 9 de la hora de ese día, como en Shavuot, y todo lo programó para que la plata de sus prendas lo iluminaran con un fresco reflejo del sol sobre ella exactamente al mediodía de la fiesta, del día de la fiesta, de tal manera que sorprendía a los que lo escuchaban y lo veían. Todo bien planeado, ¿eh? Pero Dios ya tenía el juicio. Y te lo leí, ¿verdad? Cuidado cuando el que enjuicia es Dios. La alabanza de una iglesia tiene poder para hacer que aún los políticos que estén alrededor tengan que pagar las consecuencias de todo lo que hacen contra un pueblo. Si hay gente de bendición para Mendoza, las tengo frente a mí en este momento. Si hay gente por lo cual Mendoza no va a ser llevada a peores cosas, están aquí en este momento. Yo tengo contacto con gente que está en la política, pero a mí no me interesa llegar a ellos, sino hago que ustedes primero lleguen al que gobierna los cielos, para que los políticos se sujeten a él. Alguna vez le dije a alguien que estuvo 3 veces como intendente aquí en Las Heras, que si él no aprendía a arrodillarse ante Dios, nunca sabría lo que era el propósito de Dios en su vida política. Fue así como un domingo, cuando yo vivía acá en el barrio aeronáutico, habiendo yo estado toda la tarde con mis plantas, lleno de tierra, aparece mi hijo Juan y me dice, papá, te busca un señor en la puerta. Era de noche. Cuando abro la puerta era el intendente de Las Heras. Y me dice, hoy ha sido un día de muchas sorpresas buenas para mí. Me estaba por ir a acostar feliz hasta que me acordé lo que me dijiste. Si yo no aprendo a doblar las rodillas ante Dios, lo mío no va a funcionar. Entramos, leímos la palabra, oré yo y nunca había orado él. Hasta que de repente siento que él empieza a orar. Abro los ojos y estaba de rodillas. Cuando se levantó le dije, este va a ser el secreto para que puedas ganar. Porque lo próximo tuyo no es ir al Congreso, sino pasar a la gobernación directamente. Con el tiempo, él pasó por el Congreso Nacional, se convirtió en diputado. Estando en diputado, le mando un mensaje porque Dios me dijo que no haga alianzas porque la única alianza es la mía. Hizo alianza con el que en ese momento se presentaba de candidato, presidente Carlos Menem. Hizo alianza con el que quedó, presidente Néstor, luego fue presidente Néstor Kirchner. Y para bienes, casi muere de una peritonitis. Mi anuncio como profeta fue, él no quiso escuchar. Hoy no sé en qué cargos anda como ingeniero, pero no llegó a donde Dios lo quería llevar. Sé quién soy, sé para qué estoy, sé a dónde voy, porque el penúltimo día de mi vida era un día de mucho gozo por haber atravesado hasta naciones y poder mirar hacia atrás y ver que en todo la buena batalla había sido ganada. Mi invitación es que empieces vos a emular este querer. No eres quien te diga el sistema, eres quien te revela la palabra. Pero agárrate de promesas, porque este mes, si no estás agarrado de las promesas, todo lo que allá afuera pase, a ti también te llegará. Los juicios son o para que aprendamos y cambiemos, o para que paguemos las consecuencias como este señor Herodes Agripa I. Hay juicios, hermano, hay juicios. Me encontré esta semana en un Facebook 2 personas que salieron de aquí hablando pestes contra mí, recibiendo su certificado de diploma de diaconado. El día que hubo como 20 diáconos. Entonces estaba el pastor, la pastora, pero estas 2 personas que salieron de acá, le veo una dedicatoria de alguien que está aquí ahora sentado. Has llegado a lo que Dios quería para tu vida. Estoy parafraseando porque me da vergüenza llegar a decir lo que estaba escrito. Y después son personas que piden oración porque las cosas les salen mal, porque se les cierran. ¿Hasta cuándo tanta deslealtad? Ser amigo de Dios y el diablo no se puede. No se puede, hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a ser necios? ¿No nos damos cuenta que quienes dependen de nosotros son esos que con tanto respeto han estado callados? A mí me asombra una asamblea donde un hombre que habla tanto tiene tantos niños callados. Es un tiempo de lealtades.
no de Korah. Es un tiempo de lealtades. Y no la estoy pidiendo para mí. A mi edad me importa nada las lealtades. La estoy pidiendo a favor tuyo, porque todavía no has conocido lo bueno que es ser leal a todo lo que se necesita. En este mes viene algo maravilloso, ser amigos. Mientras los que están en la casa son bendecidos, acá entramos en la mesa.